Maybe I meant 4 verse 5. 1 Corinthians 4 verse 5. That doesn't make any sense. 1 Corinthians. You shall not pass judgment on anyone before the right time comes. 1 Corinthians 4 What are you talking about there? 5. I have no idea. I'm talking about charis and charismatic. Charis meaning grace. And I do not know what that 1 Corinthians thing is referring to. I can just explain it. Galatians, that Galatians is. You're talking about grace? Yes. Okay, so Mary is chapter 1, verses 4 and 5. I always give thanks to my God for you because of the grace He has given you through Christ Jesus. For in union with Christ, you have become rich in all things, including all speech and all knowledge. Do you think that's a scripture? No? Okay. But I will keep that Galatians up. Hello, everyone. Hola a todos. How are y'all doing? ¿Cómo están? Come on and bunch in the middle here because I'm going to be way down low. Si se pueden acercar, por favor, porque como estamos aquí al mismo nivel, para que nos puedan ver. Low. Y que lo tengo que decir así, cantado. Yeah, she's not going to sing it. She never does what I say. She does what she wants. part I do. This church breeds strong women. En esta iglesia hay mujeres de voluntad fuerte. I'm just teasing everybody. Come Nada on. más les estoy bromeando. Okay. And me Sí, too. hombres también. World conquerors, right? Todos somos vencedores, ¿no es así? Amen. All right. Is everybody here? Is everybody good? ¿Ya llegaron todos los que iban a llegar? Folks in the back, come on. Los que están atrás, si por favor se acercan. That some of them have babies with them. Oh, babies, yeah, I understand. Ok, que los que tienen bebés está bien, se pueden quedar allá atrás. Yeah. Believe me, it's been a long time since I've had babies. And Créanme, para mí ya fue hace mucho tiempo eso de tener bebés. I have a little Bichon Frise, though. She's about that tall. Nada más tengo un lorito que es así como de este tamaño. And she's a baby. Ella es una bebé nada Oh, más. yeah. Okay. Una perrita, perdón. Let's just start off with a quick prayer. Can we Vamos pray? a empezar con una oración, ¿les parece? All right. Heavenly Father, Padre Celestial, I just ask that you speak to us tonight. te pido que nos hables esta noche. Guide our words. Guía nuestras palabras. Help me to say, Ayúdame a decir, help us to perceive ayúdanos a percibir what you're trying to say to us. lo que quieres decirnos hoy. Let this stuff stay with us. Permite que esas palabras se queden con nosotros, Go into our hearts. que queden en nuestros corazones May the lights come on. y que la luz se encienda May we see new things we've never seen before. y que veamos cosas que nunca antes habíamos visto And may these truths stay with us y que estas verdades permanezcan con and change our nosotros lives in good y ways. cambien nuestras vidas en una buena manera And help us become all that we're meant to be. y nos ayuden a llegar a ser lo que se supone debemos llegar a ser. We ask in Jesus' Te name. lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Okay. We just got finished speaking about preparing the way. Bueno, ya hablamos de preparar el camino. When you're going on to the mission field, Cuando things vas- you need to do in advance, Cuando vas a una misión, las cosas que necesitas hacer con anterioridad, especially in the areas of prayer. especialmente en cuanto a la oración. And now I want to talk a little bit about some of the things we do when we get there. Y ahora les quiero hablar de las cosas que necesitamos hacer cuando ya llegamos allá. And I'm real quickly going to say this. Y muy rápido les voy a decir esto. When you share the gospel with people overseas, Cuando ustedes comparten el evangelio con gente de otros países, keep it simple. nada más manténlo simple. Most of the people that you're going to speak to La gran mayoría de la gente a la que les vas a hablar do not know what you know. no saben lo que tú sabes. There have been some places I've gone, very primitive places, Hay algunos lugares en los que he ido, lugares muy primitivos, where, I remember once in a native village, I preached a message called There is a God. y me acuerdo una vez en un pueblito que prediqué un mensaje que se llama Existe un Dios. And the reason I preached that Y la razón por la que prediqué eso was because I understood that these people did not believe there was one. es porque yo me enteré que estas personas no creían que existiera un Dios. Now, they weren't atheists, No es que fueran ateos, they were animists.
eran animistas. And animists are people who believe in spirits. Y son personas que creen en los A espíritus. lot of very primitive tribes are like this. Muchas de las tribus primitivas And tienen they estas believe that everything creencias. has a spirit. Y ellos creen que hay un espíritu en todas las Spirit cosas. of the palm tree, El espíritu del árbol, spirit of the red bird, el espíritu del pájaro rojo, spirit of the jaguar. el espíritu del jaguar. Spirit of the jaguar is a little stronger than the spirit of the palm tree. El espíritu del jaguar es un poco más fuerte que el espíritu del árbol. But to believe in a God, an overarching deity that's above all, Pero creer en un Dios, en una deidad que está por encima de it's a todo, new idea to them. para ellos eso fue una idea nueva. So you do want to do a little bit of research beforehand. Entonces, ustedes, sería bueno que investiguen antes de ir Find out where the people are, locate them, y que se enteren en dónde están las personas. and then keep it simple and Y mantengan el mensaje simple. share the gospel with them in the simplest means possible. Compartan el evangelio con ellos de la manera más simple posible. One of my favorite things for a primitive setting, Una de mis cosas favoritas en un ambiente de estos tan primitivo, my favorite messages, uno de mis mensajes favoritos, I call the garden Jesus and you. lo llamo el jardín Jesús y tú. And basically I start out explaining how this great God Y empiezo por explicar cómo este Dios tan grande created a beautiful garden creó un jardín muy bonito, where he placed a man and a woman that he donde loved. Él puso a un hombre y a una mujer. And they were to father an entire race of beings Y ellos iban a ser los padres de toda una raza humana, de toda la raza who would humana, always live in abundance and health and happiness. que siempre iban a vivir en abundancia, en salud y en felicidad. And that was God's will Y si esa era la voluntad de Dios and that was God's dream. y ese era el sueño de Dios, That's the garden. I'm starting to talk about the garden, Garden of Eden. entonces les estoy hablando del jardín del Edén. And then I talk about in that garden, Y entonces también les hablo como en ese jardín corruption entered in, entró la corrupción, sin, el pecado, talk about the serpent y hablo de la Satan. serpiente, de Satán, and how human beings fell. y cómo la humanidad cayó. And then I go on and tell them that through many centuries, God tried to get his people back. Y entonces continúo diciéndoles cómo durante muchos siglos Dios intentó recuperar a la gente. Tried to get them to live the right way, Dios quería que ellos vivieran de la manera correcta, but every time they refused. pero la gente siempre se They negaba. were so corrupted by this evil, Ellos habían sido tan corrompidos por el mal they just could not change. que ellos mismos no podían cambiar. So at last, Entonces, al final, point 2, God sent Jesus. en el punto número 2, Dios envió a Jesús. And Jesus came Y Jesús vino to take care of this sin. para encargarse del pecado. And so God's people Y entonces la gente de Dios, could once again otra vez, live the life that God originally intended when he put them in the garden. pudieron vivir la vida que Dios quería para ellos desde un principio. And then the last point is Y el último punto es, you, tú, the garden, Jesus, and you. el jardín, Jesús y tú. And the you part Y la parte que is consiste en ti, what are you going to do about this Jesus? pregunta, ¿qué vas a hacer tú respecto a Jesús? Do you want to get back on God's original plan? ¿Quieres regresar al plan original de Dios? Or do you want to be like the people that just never change? ¿O quieres ser de la gente que nunca That cambia? you have a choice. Tú tienes una You decisión. can choose Jesus. Tú puedes escoger a Jesús, You have a right to. tú tienes el derecho a And God hacerlo wants you to. y Dios quiere que lo Because hagas. he wants to be reunited with you Porque Él quiere volver a tener unión and help contigo. to improve your life, Y Él quiere ayudarte a que tu vida mejore. to ultimately bring you back to the garden. Para que al final de cuentas puedas regresar al jardín del And Edén. that's what heaven is Y, ultimately. y al fin de cuentas eso es lo que es el cielo. So you see, that's a simple message. 1, 2, 3. Entonces es un mensaje muy You simple. can- Paso 1, 2 if y you're ever in 3. a primitive setting or a not so primitive setting, Si ustedes en algún momento están en un ambiente muy primitivo o de pronto you no can tan teach a simple primitivo, message like that and ustedes pueden enseñar un mensaje muy simple como just clear este. salvation message, Es right? el mensaje de la salvación muy claro. And there are other ways to do it. The Hay four otras spiritual formas de laws, hacerlo con las 4 leyes espirituales, por things like that. ejemplo. But I love the garden, Jesus. Cosas así, pero a mí esta estructura me gusta mucho, el jardín Jesús y tú. Because it kind of tells the story of the whole Bible, boom, right there, right? Porque más o menos cuenta la historia de toda la Biblia muy rápido. So keep it simple. Entonces mantengan el mensaje simple. And the second point, and this is the main focus of this session here, Y este es el enfoque principal de esta sesión.
You need to display the supernatural. El segundo punto es, ustedes necesitan mostrar lo sobrenatural. It's one thing to tell people there's a God, Una cosa es decirle a la gente que hay un Dios and another thing to show them, y otra cosa es mostrárselo. right? ¿No es así? And people have needs everywhere. Y la gente en todas partes tiene necesidades. And people need to have their needs met. Y la gente necesita que esas necesidades sean satisfechas. And God wants to meet them Y Dios quiere satisfacerlas. to the point that He empowers us. Al punto que Él nos da el poder. He puts His power in us, Él pone su poder en and so nosotros that we can be conduits of His energy para que nosotros podamos ser conductos de su to energía, heal the sick para sanar a los enfermos and to be a way by which He can touch humanity and perform miracles in their lives. y para que a través de nosotros se pueda tocar a la humanidad y que sucedan los milagros. Miracles. Milagros. Miracles are a need on the mission field. Los milagros son una necesidad en el campo misionero. Sometimes here, in the United States, Algunas veces aquí en los Estados we Unidos have great doctors. tenemos muy buenos doctores. We get sick, we just go to the doctor. Cuando nos enfermamos, pues vamos al doctor. It's okay. It's Está not such bien. a problem. No es un Some gran problema, places, it's a big problem. pero en otras partes es un gran problema. And you can bring that grace to them. Y ustedes pueden traer esa gracia a esas personas. So we can help people through Entonces, miracles. nosotros podemos ayudar a la gente a través de los milagros. And miracles Y los milagros are part and parcel of the presentation of the gospel. Are part Are and part of the presentation. Los milagros son parte de la presentación del Evangelio. An essential part Son una parte esencial for several reasons. por muchas razones. One, miracles attract unbelievers. Primero, los milagros atraen a los no creyentes. They do. They Lo draw a lot hacen. of attention. Ellos generan mucha atención. And when people start getting healed and miracles start happening, wow, Cuando la gente empieza a recibir sanidad, empiezan a suceder milagros. the ¡Wow! crowds notice. Las multitudes se enteran. John 6:2. Vamos a Juan 6:2. It says, it's talking about Jesus here. It says, and a great multitude followed him because they saw his miracles, which he Aquí- did on them that were diseased. Aquí está hablando de Jesús y dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. So big crowds came just because of that. Multitudes venían simplemente por eso. Now we know Jesus spoke wise words, Nosotros sabemos que Jesús habló palabras de sabiduría, but if you look through every event in the Bible pero si ustedes se fijan en cada evento en la where Biblia, Jesus was healing the multitudes, en donde Jesús estaba sanando a you las see that multitudes, great crowds were following him. ustedes ven que las multitudes le seguían. And then he'd always heal all their sick. Y él siempre sanaba a todos los que estuvieran enfermos. And I think this is a pattern. Y yo pienso que este es un patrón. This is a pattern that God set for us to see. Este es un patrón que Dios puso ahí para que nosotros lo viéramos. The disciples did the same thing. Los discípulos hicieron lo mismo. In Acts 5, En Hechos 5, I think I'm going to Hechos 5 here. verso 12. I Verse need to 12? go there. Yeah, 12. Let me get there because I'm still in 20 here. Acts 5. Oh, yeah. What verse did I tell you? 5? Verse 12. 5:12. 5:12, yeah. Okay. By the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. And they were all in one accord in Solomon's porch. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. And the rest, no one joined themselves to them, but the people magnified them. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. And- Go ahead. Mas el pueblo los alababa grandemente. And believers were more, though all the more added to the Lord, multitudes of both men and women. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Insomuch that they brought forth the sick into the streets and laid them on beds and couches, that at least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. There came also a multitude out of cities round about Jerusalem, bringing sick folks, and them which were vexed with unclean spirits, and they were healed every one. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. I mean, wow, that's a bunch of miracles. Eso es un montón de milagros. Spectacular.
espectaculares. Where do you think the disciples learned that? ¿Dónde creen ustedes que los discípulos aprendieron You know, eso? they'd been following Jesus. Ellos habían estado siguiendo a Jesús. They'd been to those meetings and they'd seen all those miracles and they just did what they'd seen. Ellos habían estado en esas reuniones, habían visto todos esos milagros y simplemente empezaron a hacer lo mismo que habían visto hacer. And so we find that Jesus' tactics, Nosotros nos damos cuenta que las tácticas de Jesús, that the disciples followed those tactics and they worked for the que disciples. vemos que los discípulos siguieron esas tácticas de Jesús y les funcionaron. And we can follow Jesus Y nosotros podemos seguir a Jesús because we have it all written down in the Gospels. porque nosotros ya lo tenemos escrito en los So we can follow evangelios. Jesus like they did and do what he did. Entonces nosotros podemos seguir a Jesús It así takes- como ellos lo hicieron y hacer lo que ellos hicieron It también. takes courage to announce to people Se necesita valentía para anunciarle a la that gente God is going to heal them que Dios los va a sanar. and to tell them to come forward and you're going to lay your hands on them and pray for them and Y, God's y going to heal them. decirles que pasen al frente en poner manos sobre ellos y que para que Dios los sane. Y'all were here Thursday night. I mean, the first time I did that, it was the scariest thing in the Los que world. estuvieron aquí el jueves en la noche ya les conté que la primera vez que yo hice eso fue muy miedoso. I was shocked when the people first started getting healed. Yo quedé impresionado cuando la gente empezó a recibir I mean, oh sanidad. my gosh, I thought this stuff works. Yo decía, wow, esto de verdad funciona. And then I just kind of went crazy with it. Y entonces you ya know? después me volví loco con eso. Everywhere I went, I just got so bold. A cualquier parte que he ido ya me volví muy atrevido I con wanted eso. to pray for anybody that had anything. Yo quería orar por todo el mundo, cualquier enfermedad que tuvieran. And what's crazy is a lot of people started getting healed. Y lo más extraño de esto es que mucha gente fue sanada. One of the first ones, I remember this lady had a cancer on her arm. Uno de los primeros casos, yo me acuerdo de esta señora que tenía cáncer en su brazo. And I remember praying, putting my hand on it and praying, you know. Y yo me acuerdo que tomé su brazo y oré. And then a couple days later, Y unos días después, a pastor called me and said that thing fell right off her arm. el pastor me llamó y me dijo lo que ella tenía en el brazo And that- desapareció. And that the doctor said she was fine, there was Y, no problem. y el doctor la revisó y dijo que ella estaba bien, que And ya we no tenía started ningún hearing more problema. and more and more. Y entonces empecé a oír más y más And testimonios. then they got bigger and bigger because the more we did them, Y entonces los testimonios cada vez eran I más mean, y the más greater grandes. my faith got, Y conforme eso sucedió, mi fe fue creciendo you también. know. So it's amazing, but you know, they're not the only ones that need faith in God. Sometimes we need it too, right? Y pues ellos no son los únicos que necesitan fe en Dios, nosotros también la necesitamos. I'll tell you the story, something that happened to me. Les voy a contar una historia de algo que me sucedió. I remember that many years ago I had a music Yo me group, acuerdo que hace muchos años yo estaba en un grupo musical and we did a concert on the evening of Easter Sunday. y dimos un concierto en la tarde del domingo de Pascua. And I remember as we finished the last song of the concert Y me acuerdo que conforme terminamos la última canción, that I saw a man standing in the doorway in the back of the church Que yo holding vi- a little boy. que yo vi a un señor que estaba parado en la puerta de la iglesia con un niño en brazos. As soon as the song finished, he carried this boy up, Y tan pronto terminó la canción, el señor se acercó con este niño. and he spoke with the pastor quietly Y off to él, the side. él habló con el pastor aparte. Then the pastor turned around and said, "We would like you all to pray for this boy. There's a serious healing need." Y entonces el pastor se dio la vuelta y dijo, quisiera que todos oráramos por este niño, necesita una sanidad muy importante. Well, I had seen God heal people before, so I thought, okay, let's do this, you know. Y yo había visto cómo Dios sanaba a la gente antes, entonces yo dije, sí, está bien, vamos a hacerlo. Boy looks pretty bad, but God's gonna show up and heal. El niño estaba muy mal, pero pues confía en que Dios se iba a manifestar. The band, we came down, laid hands on the boy. El grupo, todos bajamos de la plataforma y pusimos manos sobre el niño. People all stretched out their hands that were sitting in the seats. La gente desde sus sillas estiraron sus manos hacia el niño. And Pastor led a prayer in unison, pray for this boy to be healed. Y el pastor nos guió en oración para que el niño tuviera sanidad. And the boy just kind of snapped awake. Y el niño de pronto se despertó. And they put him down on his feet, Y lo pusieron de pie. and he looked okay. Y el niño parecía que estaba And they bien. walked out of there. Y entonces salieron caminando. So, 7 years later, Y 7 años después, I'm in a big camp meeting in Tulsa, Oklahoma. yo Kenneth estoy en una reunión muy grande en Tulsa, en Oklahoma. At the Kenneth Hagin camp meeting, some of y'all have heard of it. And a woman comes up to me. Y una señora se acerca conmigo. She says, "You're David Stearman, aren't you?" Y ella me dice, ¿usted es David Stearman? I said, ¿Sí "Yeah, es? That's me. Y le dije, sí, soy yo. And she said, "Oh, our son Peter was raised from the dead in your meeting." Y ella me dijo, nuestro hijo Peter fue levantado de los muertos en una reunión suya. I'm like,
Y Seriously? yo dije, ¿de verdad? I do not remember a meeting like that. Yo no me acuerdo de una reunión así. She told the story. Ella contó la historia That boy that was being carried up then from the de back ese niño que traían en brazos. was dead. Estaba muerto. I'm just going to tell you something, folks. Déjenme decirles algo. God can do miracles, Dios puede hacer milagros. even bigger than you have faith for. Y milagros incluso más grandes que I aquellos para often el nivel de tu I fe. often say, we didn't know he was dead. Yo muy seguido digo, nosotros no sabíamos que él If estaba me and my muerto. band members had known he was dead, Si yo y los de mi grupo hubiéramos sabido que el niño estaba muerto, he'd probably still be dead. probablemente todavía estaría muerto. But God, Pero Dios, he set it up Él lo preparó todo. and he made it work in his own Y Él way. hizo que todo funcionara. See, even the pastor didn't even know. Ni No one siquiera knew, el pastor sabía. except the man and his wife. Solamente el Señor que tenía al niño en brazos sabía que el niño But estaba I'm going to muerto. tell you, God works miracles today. Pero Dios sigue haciendo milagros And hoy. he will work them through you. Y Él los va a hacer a través tuyo. And it will surprise you sometimes, Y amaze you. algunas veces te vas a sorprender. But he wants to use you to work miracles. Pero Dios quiere usarte para hacer milagros. And they gather the crowds. I'm sorry. And they gather crowds. Y los milagros juntan multitudes. And they draw people to Jesus. Los milagros atraen a la gente a Jesús. The first point I'm bringing here is we need miracles because they attract unbelievers. El primer punto que quiero hacer aquí es que necesitamos los milagros porque los milagros atraen a los no creyentes. And secondly, because they produce faith in unbelievers. Y segundo, porque los milagros producen fe en los que no I son love this creyentes. story in 1 Kings chapter 18. If you Esta wanna go historia me there. encanta. En Primera Reyes capítulo This is a 18. great verse. Es un Some muy buen verses. verso. And actually, it's kind of a long story. I could just tell it. Es una historia un poco larga, entonces se las voy a contar. Yeah. I'll just real quickly reiterate. If they want to put it up, they can. But it's basically, it tells us the story Básicamente está contando la historia of how Israel had gone to serving a false god called Baal. de cómo Israel se había ido a servir a un dios falso que se llamaba Baal. And the prophet Elijah just got really irritated about this. Y esto irritó mucho al profeta Elías. And he said, we need to have us a duel. ¿A duel? A duel, you know where the people... Y el profeta dijo entonces necesitamos que haya un duelo. He says, I want you to bring your prophets of Baal over here, Quiero que traigan a los profetas de Baal and we're all going to build altars. y todos vamos a construir altares. Prophets of Baal can build their altar. Los profetas de Baal pueden construir sus altares I'm going to build, as a prophet of God, I'm going to build an altar. y yo como profeta de Dios voy a construir un altar. And then we're going to pray for God to send fire down on our altar. Y entonces vamos a orar a Dios para que envíe fuego sobre nuestro And altar. we'll see which one gets the fire. Y vamos a ver a qué altar es que llega el fuego. Then we'll know who has the real God. Y entonces vamos a ver cuál de los dos dioses es real. Prophets of Baal had a lot of faith in Baal Los profetas de Baal tenían mucha fe en Baal, because 400 of them came out. porque 400 profetas llegaron ahí. And they brought their cow to sacrifice, you know. Y trajeron su animal para el sacrificio And they killed the cow and they cut it up and they put it on the altar. y mataron al becerro, lo pusieron sobre el altar And then they began to do their ceremonies. y empezaron a hacer sus ceremonias. Started in the morning. Empezaron desde la mañana And they began to pray and they marched around their y altar. empezaron a orar, a marchar alrededor del altar. And they had a custom where they'd cut themselves, you know, and they did Y, that. y ellos tenían la costumbre de cortarse a sí mismos y pues And lo hicieron. this went on until about 6 o'clock in the evening. Y pues estuvieron en esas como hasta las 6 de la tarde. Finally, Elijah thought, their God's not going to send any fire. Y finalmente Elías pensó, pues su Dios no va a mandar ningún fuego. So he commanded the servants to help him. Entonces él le ordenó a los siervos que And le he said, ayudaran. dig a trench around this altar. Make a what? Dig a trench, like a ditch around this altar. Y dijo, caben una zanja alrededor del altar. And pour a lot of water and just fill it up. Y pongan mucha agua ahí en la zanja alrededor del And they put altar. sticks on the altar. Y entonces pongan madera Put sobre the el bull altar on the altar. y pongan el becerro sobre el altar. Pour water all over the bowl and all over Y the dijo, sticks. mójenlo todo, mojen toda la And so madera, it mojen el can't catch becerro, fire. de tal manera que no se pudiera prender. And then he just stood back. Y entonces él se, And said, "Oh se retiró God." y dijo, oh Dios, Show these people muéstrale a esta gente who is the Lord. quién es el Señor. And the fire came down from heaven, Y fuego cayó del cielo shot down. It burned up the bowl, y quemó el becerro, burned up the sticks, quemó la madera, melted the altar, derritió el altar, evaporated the water. evaporó toda el agua, I mean, just blasted the whole thing away. todo por completo. And finally, in the last verse, it says Y this. finalmente en el último verso dice,
and all the prophets of Baal Y todos los profetas de and Baal all the people y toda la gente fell on their face. cayeron de rostro a tierra And they said, the Lord, He is God. y dijeron, el Señor, Él es The Dios. Lord, He is God. El Señor, Él es Dios. Y'all, when the miracles start happening, Saben, cuando los milagros empiezan a suceder, they know who's God. ellos saben quién es Dios And they know He's real. y saben que es And real it gives them the faith to believe. y les da la fe para creer. Amen. Amén. I remember Catherine Kuhlman. Yo recuerdo a Catherine Kuhlman. Do any of y'all know ¿Alguna who she vez was? la han oído Some of nombrar? you? ¿Alguno Yeah. de ustedes? I Ok. was blessed to be able to go to a few of her meetings and Yo tuve la watch. bendición de ir a algunas de sus reuniones. In one meeting, Y en una de sus reuniones, you'd see 12 people come out of wheelchairs. uno fácilmente podía ver 12 personas que se levantaban de sus sillas de ruedas. Cancers physically fall off of people. Cáncer que físicamente se caía del cuerpo de la Some gente. spectacular miracles. Milagros healing. espectaculares. People coming off of couches that were totally paralyzed. La gente que estaba completamente paralizada se lograba And levantar. the crowds. Y las multitudes, The crowds. las Just multitudes, thousands upon thousands of people. miles y miles de Tulsa personas. Assembly Center holds 11,000 people, I think, or 12,000 people. En ese auditorio creo que caen como 11,000, 12,000 personas. And they were just turning them away, already full. Y llegaron al punto en que tenían que decirle a la gente que ya no podía entrar más gente porque ya estaba lleno el auditorio. The same thing happened in Denver, Colorado back in the 20s. Lo mismo sucedió aquí en Denver, en Colorado, en 1920. Amy Semple McPherson, Amos Simple McPherson, she came and held meetings. ella vino y tenía reuniones. And there were so many people that clogged up the trains that were, that would take people to the meetings. Venía tanta gente que se congestionó el sistema de trenes And, de la gente que quería llegar a las reuniones. And I actually went down to, I can't remember what it's called now. I went down to where they had the archives of the newspapers here in Denver Y yo fui al sitio donde mantienen los archivos de los periódicos aquí en Denver. and read the first-hand accounts in the paper Y leí el relato de esas reuniones of the en el spectacular periódico, miracles. de los milagros tan espectaculares. Now, everybody here is not called to be perhaps a crusade evangelist. Y no es que todos aquí estén llamados a ser un evangelista que haga cruzadas, But there are going to be places God can take you on the mission field where you can apply these principles. pero hay sitios a donde Dios te va a llevar en el campo misionero donde puedes aplicar estos principios. Whether it's preaching and sharing in a meeting and praying for the sick, Bien sea que estés en una reunión donde estés compartiendo el evangelio y ores por los enfermos, or praying for them one-on-one, o que estés orando simplemente por una persona, or assisting someone else. o de pronto ayudándole a alguien más. First time I went to the Philippines, I went with Sandy Brown. La primera vez que yo fui a las Filipinas fui con Sandy Brown. I was just beginning to learn to pray for sick people. Yo apenas estaba empezando a aprender cómo orar por los enfermos. Sandy did it all the time. Sandy era la que lo hacía todo el And tiempo. we were in the Rizal Coliseum, and there were thousands of people there. Nosotros estábamos ahí en un coliseo y había miles de And personas so when ahí. she gave the altar call, many people came forward. Entonces, cuando ella hizo el llamado al altar, mucha gente pasó al She'd frente. point to me and other ones. Y that come on the team. ella me apuntó a mí y otras personas del equipo. We just come along to be helps, to be Y support. pues you know? nosotros simplemente estábamos ahí para ayudar en lo But que she se said, necesitara. there's a blind person, go lay their hands on that one. Pero ella dijo, ay, hay una persona que es ciega, ve y ponle las manos. Sticking my fingers on a blind guy's eyes. I'd never done anything Y like that entonces yo before. puse mis You dedos know? sobre los ojos de este And que it- estaba ciego y yo nunca lo había hecho She antes. just hooked us in and had us work. Pero pues así funcionó. And I believe that you guys can get involved in this kind of Y yo creo que ustedes se pueden involucrar en esto. stuff. The first time you go on a mission trip, La primera vez que tú vas a un viaje don't misionero, go by yourself, no vayas tú solo. right? ¿No Go es with así? somebody that knows what they're doing Ve con alguien que ya sabe qué es lo que está and haciendo. support them and help them. Ve a apoyarlos, a ayudarles. And that way you can kind of figure out where you fit in. Too. Y de esa manera tú te puedes dar cuenta de cuál es tu lugar. I mean, I went to help originally. I sing a little bit. Yo al principio fui a ayudar, cantaba un poco. I figured out I kind of felt like I belonged on stage Y yo como que me di cuenta que yo pertenecía al escenario. because I just talk all the time, Porque yo hablo todo el tiempo, ya saben, ¿no? But other people came with me, Pero otras personas fueron también. and they felt like they needed to work in organizing the hotel rooms, Y ellos se sintieron que querían ayudar organizando las and habitaciones others del in prayer hotel. support, Y otros querían ayudar orando. and others doing like Alex did tonight, setting things up. Y otros haciendo así Making como lo things que hace work. Alex, haciendo que todos los equipos They're funcionen. all kinds. See, the body of Christ, we need each other to do these En el things. cuerpo de Cristo los necesitamos a todos para hacer todas estas cosas. But you can be involved in this, and you can be involved in Pero miracles. tú te puedes involucrar en esto y estar involucrado con los milagros. So I'm going to tell you right now, Entonces les voy a decir en este momento, start building your faith for miracles. empieza a construir tu fe respecto a los milagros. Listen to me, Marcos.
Marcos, escúchame. Start building your faith for miracles. Empieza a construir tu fe para How los do you do milagros. that? ¿Y cómo se hace eso? You start reading about miracles. Empiezas a leer respecto a milagros. And you start listening to testimonies of Y miracles. empiezas a escuchar testimonios de milagros. You start thinking about that, dreaming about that. Empieza a pensar en eso, soñar con eso. You know the things you put before your eyes. Si saben que las cosas que uno pone frente a sus ojos, Anna Sweet is such a fabulous teacher. y Ana Sweet es una excelente maestra And en she's esto. taught you this. Y ella les ha enseñado I've heard her esto. teach you over and over. Yo la he escuchado enseñar esto una y otra vez. Put your vision before your eyes. Pon tu visión delante de tus If you can ojos. see it, you can walk in it. Si tú lo puedes ver, lo puedes llegar a vivir. Apply this to miracles. Haz esto con los milagros. I'll tell you the truth. Les voy a decir la verdad. There came a time when I decided I wanted to see more miracles in our services. Llegó un momento en el que yo quise que hubiera más milagros en los servicios. So I got this Oral Roberts magazine, Entonces conseguí esta revista de Oral Roberts and it had a lot of testimonies of people being healed y tenía muchos testimonios de gente siendo sanada, with pictures. con fotos. And they'd show these guys holding up crutches. Y entonces yo veía, ahí había fotos kind de of gente pictures. sosteniendo sus muletas. And I cut all the pictures out, Y entonces yo corté todas las fotos and I put them up over my desk. y las puse en mi escritorio. So whenever I was working at my desk, I'd see these pictures of these Entonces cada vez healings. que yo estaba trabajando en el escritorio, yo podía ver todas esas And fotos. I'll tell you, it helped. Y les digo, eso me ayudó. There began to be more and more miracles. Empezaron a suceder más y más milagros. I just built my faith. Y construí mi fe. And I read some great books. And I read some great books. Y también he leído muy buenos libros. So you're so blessed today with the internet. You know, you can just download books. Nosotros ya, esta es una bendición enorme la del internet, que simplemente Get a podemos bajar libros. Get a Kindle or get a Kindle app. Consíganse una tableta electrónica para que puedan leerlos o instalen la aplicación. Or read them on your phone. Get a O- Kindle app for your de phone. pronto, y con la aplicación los pueden leer en su celular. Or order the books from Amazon. O compren los libros en Amazon. Catherine Kuhlman, Catherine Kuhlman, Maria Woodworth Etter. Maria Woodworth, She was an old Maria timer. Woodworth Etter, Amy Semple McPherson. Amy Simple McPherson, Oral Roberts. Oral Roberts. All these ministers of the old time that saw so many miracles. Todos estos ministros de antes. Read about their meetings, all the miracles that happened. Lean respecto a sus reuniones, a sus I'm milagros. telling you, it'll just build faith. Les digo, esto va a construir su Build more fe, and more and more. porque van a ver más y más y más. And when you're reading the Bible, of course, that's where the real faith comes. Y por supuesto, cuando estén leyendo la Biblia, porque Faith de ahí comes es de by donde hearing. viene la verdadera fe. La fe viene por el oír, Right? And hearing by the Word of God. por el oír de la palabra de So Dios. you put that word into you about miracles. Entonces, cuando tú pones esa palabra, And- escucha de los milagros. And then when you're in those situations, Y cuando estés en esas to pray situaciones for someone. en la que vas a orar por alguien, Might seem a little scary, de pronto te va a dar miedo, but pero you have courage. You've built tienes la your faith. valentía, has construido tu And you fe. can pray and God will move. Y puedes Amen? orar y Dios se va a Okay. manifestar. Here's how I'm just going to go through this real quickly and then we'll take a break. Quiero mencionar esto muy rápido y después vamos al break. When you are either on a one-on-one basis or speaking to a crowd, Bien sea que tú estés hablando nada más con una persona o hablándole a una multitud, getting ready to pray for somebody for a miracle, cuando tú vas a orar por alguien por un you milagro, can help them receive that miracle. tú le puedes ayudar a esa persona a recibir el First of all, milagro. by giving them the word. Primero, cuando les das la palabra. Again, Romans 10:17. Romanos 10:17. Faith comes by hearing and hearing comes by the word. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. To believe for a miracle, people need a promise. Para que la gente pueda creer en un milagro, la gente necesita una promesa. They need a scripture that says, like, Jesus heals our diseases, you know. Ellos necesitan una escritura que diga, por ejemplo, que Jesús sana nuestras I love enfermedades. Psalm 103:3. A mí me encanta el Salmo 1, verso 3. He forgives all our sins Él perdona todos nuestros pecados and he heals all our y Él diseases. sana todas nuestras enfermedades. I love that all in there. He heals all A our mí me diseases. encanta eso. And most people know if he can forgive sins, they know that. Y la mayoría de las personas saben que Él puede perdonar pecados. So the other half of the verse is he heals all our diseases. Y la otra mitad del verso dice que Él sana todas tus And dolencias. other verses like that help people Y hay muchos believe, versos así que ayudan a la gente a creer. because miracle scriptures are miracle seed. Scriptures are like miracle seed. Porque las escrituras que hablan de milagros son como la semilla para los milagros. They grow miracles. Y cuando crecen dan al lugar milagros. And they're miracle seed. Y entonces son semillas de So milagros. they grow fast. Y entonces crecen muy rápido. Like Jack and the Beanstalk. God. Do you have that story? You're just Yes, laughing but at I'm mine. trying to think the name in Spanish. That's Jack. Como la historia de Jack y la planta de frijoles. See?
Yeah. La que You creció know muy, that muy one. rápido. Yeah. De They grow habas, fast. They grow fast. que crecen muy rápido. Amen. 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 The word. You preach the word. You La give them the palabra, Bible. tú predicas la palabra, das la Biblia, Give them testimonies. dales testimonios. Testimonies create expectancy. Los testimonios crean expectativa. I told you that story about Peter Dice- getting raised from the dead. Les he contado la historia de Pedro cuando levantó a alguien de los muertos. I mean, your expectancy went up, didn't it? Cuando les conté la historia de este niño de Pedro que fue levantado a los muertos, eso creó expectativa en ustedes, ¿no You fue started así? thinking, wow, God can do big things. Entonces ustedes empiezan a pensar, I mean, Dios you de knew verdad it. puede hacer cosas grandes. You knew it, but now you know it more. Ustedes ya lo sabían, Right. pero ahora de verdad lo saben. Amen. ¿No es You can así? do that for other people. Give them any kind of testimony. you Ustedes know pueden of. hacer eso por otras personas, Amen. dándoles todo tipo de testimonios. Remember that the woman who had the issue of blood, Si se in the acuerdan book de of la, Luke, de la mujer en el libro de Lucas que tenía la hemorragia, el problema de the sangre, Bible said she heard la Biblia dice que ella escuchó that Jesus was healing people. que Jesús estaba sanando a la gente. Testimony. Testimonio. And it gave her expectancy. Y eso le dio la expectativa. And she fought her way to Jesus and Y touched ella, him. y ella se atravesó por medio de toda la gente hasta que llegó a Jesús y tocó el borde de su manto. And it gave her the expectancy she needed, the faith to be healed. Y eso le dio la fe que ella necesitaba para ser sanada. I prayed for a girl like that. She had an issue of blood like that. Yo oré una vez por una muchacha así que tenía ese problema. Doctors couldn't help her at all. Los doctores ya no la podían ayudar. 8 years. Ella llevaba ya They 8 haven't been able años. to help her. 8 años que los doctores ya no podían And hacer she nada por came ella. forward. Y ella vino And I said, you know, you're just like this lady in the Bible. y yo le dije, ¿sabes qué? Tú eres tal como esa mujer de la And I Biblia. told her real quick that Y story le conté muy rápido esa historia. and prayed, and she believed. Y oré y ella creyó. She was expectant Ella tenía la because of expectativa the testimony from the Bible. por el testimonio de la Biblia. And I tell you, too, she was healed. Y les digo, ella fue sana. I knew her for many years after that, never came back. Yo la seguí conociendo a ella, estuve en contacto con And ella she muchos said- años después y la enfermedad nunca regresó. And she said her doctor was amazed. Y ella dijo que su Just doctor estaba amazed. asombrado. So, you know, it's just God's good, isn't he? Dios es bueno, ¿no es así? But you can help people believe. Y tú puedes Through ayudar giving a a que la gente testimony. crea, dándoles testimonios. Amen. Amén. Amen. All right. The third point I want to make here, El tercer punto que quiero mencionar. miracles do not come by our being holy, Los milagros no vienen porque seamos santos, by our being perfect. no vienen porque seamos perfectos. Miracles and gifts of the Spirit Los milagros y los dones del Espíritu Santo come through grace. suceden a través de la gracia. You can never earn miracles. Ustedes nunca pueden ganarse un milagro. You can never be good enough. Ustedes nunca pueden ser lo So don't get this suficientemente idea buenos. if I fast long enough and I pray hard enough. Entonces no tengan esta idea de que si ayuno Then- lo suficiente o si then oro lo maybe God will use suficiente, me for miracles. entonces de pronto Dios me va a usar para hacer milagros. Again, Otra vez, in Mark 16, en Marcos 16, Jesus didn't say, Jesús no dijo, these signs will follow people who pray really, really hard estas señales seguirán a los que de verdad and oran repent over and over y se arrepienten una y otra and vez strain and groan. y gimen. He says, these signs shall follow those who believe. No, lo que la Biblia dice es que estas señales seguirán a aquellos que believe the creen. Bible, Si tú crees en la Put your Biblia, hand on their head, somebody's head, and pray for them to be healed. cuando tú pones la mano sobre alguien que está enfermo, esa And persona grace sanará. takes over. Y la gracia toma God control. helps you. Dios te ayuda. Even sometimes when your faith isn't everything it should be, God helps you. Incluso cuando tu fe no está al nivel, And, Dios te and a ayuda. gift of faith from God comes on you and helps Y you. en ese momento un don de fe viene sobre ti y Dios te ayuda. I want to, Galatians 3:1. Quiero que veamos Gálatas 3:1. O foolish Galatians, who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Now, he says this about Jesus being crucified because these people were trying to earn their own righteousness by their works. Aquí está hablando de que Jesucristo fue crucificado porque ellos querían hacerse justos a través de sus obras. And you can only get righteousness through Jesus' blood on it. Pero nosotros solamente podemos llegar a ser justos Grace. por medio de la sangre de Cristo, la That's gracia. grace, yeah. Eso es la gracia. Yeah. So he said, let me ask you only this. Did you receive the Holy Spirit by works of the law or by hearing and believing? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Are you so foolish
Tan Having- necios sois, Having begun in the Spirit, that you can now be perfected by your own flesh. habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Did you suffer so many things in vain, if indeed if it was in vain? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Now, here's the point I want to make. Este es el punto que quiero resaltar. It says, He who supplies the Spirit to you and works miracles among you, do so by the works of the law or by hearing with faith. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con So you fe? see, the miracles come by faith Entonces, si ven los milagros, vienen es por la fe, through grace. a través de la gracia. Just as Abraham believed God and it was counted to him for righteousness. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gifts of the Spirit. Los regalos del Espíritu Santo, That word gift los regalos o dones, esa in the palabra, Greek language en el griego is charis. se dice charis. C-H-A-R-I-S, charis. The gifts of the Spirit, Los dones del Espíritu Santo, that is the healings and the miracles and the faith eso and incluye la sanidad, los milagros, la fe, the prophecy, all of it. profecía, todo eso. That word is charismata, Esa palabra es carismata or works of grace. o obras de la gracia. You see my point? ¿Sí? ¿Ven cuál es mi punto? God has worked miracles when I've prayed for people before. Dios ha obrado milagros cuando yo he orado por la gente antes. It was not because I'm special. Y no fue porque yo sea alguien especial. I was no more special than you, Yo no soy más especial de lo que tú eres. and I have the same grace you have. Y yo tengo la misma gracia que tú tienes. All by grace. Todo por la gracia. If you have faith enough to pray for them, Si tú tienes suficiente fe para orar Take a por alguien, stand. ponte firme. God has grace enough to heal them, Dios tiene suficiente gracia para sanar a esa persona. regardless of how perfect or imperfect you are. Sin importar qué tan perfecto o imperfecto seas tú. Amen. Amén. Amen. Hallelujah. Let me see if there's any other testimonies I need to give you here. Stuff we could take a Déjeme break. ver si hay algún otro testimonio que No, I necesite think we can stop and compartirles. take a break here now. The main point I wanted to say Bueno, is, lo más importante que quiero decir when you es, go out on the mission field itself, cuando ustedes vayan a las misiones, no matter whether people come from a sophisticated country no importa si la gente viene de un país muy or a sofisticado primitive land, o de una tierra muy when primitiva, you get around unbelievers, cuando ustedes están rodeados por gente que no es they creyente, need to see a demonstration of God. ellos necesitan ver una And demostración de sometimes Dios. it's very flashy and spectacular. Y algunas veces va a ser algo muy espectacular, Sometimes it's just praying for somebody at work algunas veces va a ser simplemente orar por alguien en el trabajo, that God will change their situation and fix things for para them. que Dios cambie su situación y arregle las cosas para And maybe ellos. that's the best miracle they can believe for, but God will De do it for pronto en them. ese momento ese es el milagro más grande en el que pueden creer. And if it's a supernatural act from God, Y si de pronto es algo sobrenatural, it can make them a believer. Amen? eso puede hacer que esa persona llegue a ser un Amen. Well, creyente. all right. Amén. Thank you, Jesus. Let's Bueno, take a gracias, break. Come Jesús. back how soon? 5 minutes. Yeah, 5 minutes. Really, because we've got a lot to go through. Okay. I don't want to cheat Un y'all. break muy rápido, 5 minutos, porque hay mucho material más. but- Amen. Entonces, los que quieran cafecito, allá afuera.